Buenos días. Tengo el placer de estar entre dos jóvenes poetas y hombres, que yo todavía soy muy femenina en este aspecto. A mi derecha tengo Fernando de Villena, al que he tenido el placer de conocer esta mañana de una manera directa y personal. Pero a mí me dan mucha garantía las personas que conozco, porque sus compañeros de trabajo me hablan de ellos. Me da más garantía casi que lo que me dicen los libros. Yo no les voy a decir una lista de su cantidad de obras y sus cantidades de premios. Lo tienen magníficamente redactado en Internet y al alcance de todos. Pero Fernando, sí quiero hacerle 2 o 3 puntuaciones. Es doctor en Filología Española y miembro de la Academia de las Buenas Letras de Granada. Tiene más de 12 libros de narrativa. Con Reloj de Peregrino fue premio de la ciudad de Jaén. Con El Testigo de los Tiempos fue premio de la crítica andaluza. Tiene poemarios de décadas, 1980-90, 1990-2000. Para los libros dedicados al Mediterráneo fue premio Ibén Gavirol y le valió el reconocimiento de la crítica del siglo XX. Me voy a detener en 2 o 3 puntos. De sus compañeros he oído lo siguiente. Él le tiene un culto a la palabra como hilo conductor de toda su obra. Tiene un gusto por las imágenes nuevas, por el color. Le interesa la búsqueda de lo misterioso y lo bello. Le interesa que nuestros sentidos disfruten. Hemos oído varias veces en este congreso que tenemos que estar felices nosotros para repartir esa felicidad. Y él tiene ese buen gusto de hacer que nuestros sentidos disfruten y estemos en paz con nosotros mismos. En una elegía, me parece que es la elegía 14, dice: a veces un instante del tiempo se equivoca y todos los aromas y sonidos, o tal vez los sabores, las personas, los sitios de otros años que fueron, renacen de repente, con una intensidad que casi nos asusta. A veces nos sorprende con un artículo o carta en la prensa, con un sentido un poco irónico y gracioso, como hace poco, me parece que fue la semana pasada, una carta en la que se titula Granada, cortijo cultural. Tiene un cierto gracejo la carta. Yo les recomiendo que los artículos que aparezcan de él en la prensa los lean. Y si terminamos con las palabras con las que él acaba su pregón de la Semana Santa antequerana del 1996, no les digo el título de la imagen porque es farragoso y larguísimo. Me parece que era nuestro Padre Jesús Nazareno. Pero termina él ese pregón diciendo: regresamos a la quietud de nuestros hogares, más niños, más sabios y más humanos. ¿Se puede pedir más para conseguir la paz? No le quiero restar ni un segundo a la palabra de Fernando. Bueno, muchísimas gracias, María, por tu hermosa presentación. Muchísimas gracias también a Miguel Carrascosa y a Pedro Enríquez, que han tenido la gentileza de invitarme a esta jornada. Yo les voy a leer un texto en prosa que he escrito no un texto poético, sino una serie de reflexiones. Entonces se lo voy a leer y si hubiera tiempo les leo un poema y ya. El texto en prosa un poco largo,
entonces trataré de leer rápido. Se llama La Revolución Pacífica. En algún lugar leí que la lengua española poseía bastantes sustantivos que no expresaban realidades, sino aspiraciones a ciertas realidades. Me refiero a términos como felicidad, sabiduría o justicia. Muy a menudo me he preguntado si la palabra paz pertenece o no a este género de vocablos. O, dicho de otra manera, después de examinar la historia de la humanidad siglo tras siglo, una historia de guerras sobre guerras y cada una de ellas más terrible que las anteriores, me pregunto si el concepto de paz no será en sí mismo una ilusión imposible, una quimera o a lo sumo el espacio de tiempo entre dos guerras. En el prólogo de la Celestina, Fernando de Rojas, citando a Heráclito y sobre todo a Petrarca, nos explica que todas las cosas deben ser criadas a manera de contienda o batalla, y que los astros, los animales y los seres humanos se hallan siempre en constante guerra. Cierto que la naturaleza nos enseña cómo cada animal lucha por la supervivencia suya y la de sus cachorros, y a menudo mata para procurar su manutención. Cierto que cada especie posee sus propias armas y estrategias de ataque o defensivas, pero en el reino animal, a diferencia de lo que ocurre con los seres humanos, no existe la codicia ni la ambición. Ni siquiera entre las industriosas hormigas que durante el tiempo bueno almacenan pacientemente para el largo invierno, existe esa oscura pasión de poseer más de lo preciso, pues entre ellas reina la concordia y el bien de cada una es el bien de la comunidad. El humanista Luis Vives afirmaba tajantemente que todo aquel que tiene más de lo que necesita es un ladrón. El problema radica en que los hombres nos estamos creando nuevas necesidades de forma constante. Mis viajes a naciones del tercer mundo me han enseñado que se puede vivir con muy poco, casi con nada, y no por ello se es menos dichoso. Diría más, esas personas siempre con la sonrisa en los labios, esos seres humanos que cuentan solo con lo imprescindible, se encuentran más cerca de la felicidad que nosotros, los epulones, los hartos en el festín de este mundo. Y por supuesto nuestra hartura se sustenta de sus privaciones y de su explotación. La historia de la humanidad es la historia del abuso de unos hombres sobre otros, y el brutal neocolonialismo que hoy padecemos constituye solo el último horror, el postrer eslabón de esa cadena gigantesca de iniquidades y desmanes. Cuando yo contaba solo 8 o 10 años, este país era mucho más pobre, pero la solidaridad entre los españoles de entonces haría avergonzarse a los de ahora. La abundancia corrompe nuestros ánimos y nos hace creernos con derecho a todo, incluso a pisotear a los demás. Y los deseos humanos, como el tonel de las Danaidas, no tienen fondo. En las escuelas se nos ha enseñado a respetar el nombre de Alejandro Magno, el de César, el de Carlos V y los de tantos otros cuyas ambiciones llevaron a la muerte a miles y miles de personas. Grandes libros me parecen la Ilíada, la Eneida, el Cantar de Roldán o el poema de Miocid, pero todos ellos suponen una glorificación de la guerra. Y si examinamos el cine y la televisión actuales, comprobaremos que la violencia es el ingrediente primero de la mayoría de los programas. De manera ingenua, yo supuse que la posición que con toda justicia día a día va ganando la mujer en nuestra sociedad iba a reducir o desterrar esta lepra de nuestro mundo. Pero las numerosas damas de hierro de la política contemporánea, Margaret Thatcher, Angela Merkel, Condoleezza Rice, Sarah Palin, me ha puesto en claro que estaba equivocado. La ambición y la indiferencia ante la fragilidad humana no conocen sexos, ni edades, ni límites. Pocos cineastas han analizado con tanta pericia como Sam Peckinpah el tema de la violencia. Su película Grupo Salvaje arranca con las imágenes de unos niños que disfrutan quemando a un